En la vida, todos hemos tenido ese momento en el que los dedos de los más nos han señalado por un error o una falta que hemos cometido, por un comportamiento desagradable, chocante o escandaloso por nuestra parte. Y a veces hemos sido juzgados injustamente por nuestras buenas acciones o incluso por acciones que no hemos cometido. Sí, esta experiencia suele ser dolorosa. La cicatriz de esa experiencia, de ese daño, a veces perdura en nuestra memoria emocional. A veces nos sentimos desanimados, disgustados, desesperados, deprimidos y a la larga, a menudo nos resulta difícil actuar sin querer complacer a los demás a toda costa. Y lo que es peor, a veces no son los demás, pero nosotros los que nos juzgamos a nosotros mismos. Aquí las cosas se complican cada vez más. Nos sentimos culpables y nos comparamos con otros que creemos que son mejores que nosotros. Si hay algo que Jesús quiere decirnos en esta situación es: yo no te juzgo. Paz y alegría de Cristo en este cuarto domingo de Cuaresma. La Cuaresma, tiempo de preparación para la celebración de la muerte y resurrección de Cristo. Y el Evangelio de este domingo, tomado de Juan 3, 14 a 21, anuncia ya este acontecimiento único en la historia de la salvación. En los versículos 14 y 15 Jesús le dice a Nicodemo: como Moisés levantó al serpiente de bronce en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que en él todo el que crea tenga vida eterna. Eso se refiere a su muerte en la cruz. Pero lo que más me conmovió al meditar este evangelio son los dos versículos que siguen, es decir, el 16 y 17. Esos dos versículos comienzan con la palabra griega gar, que significa por, ya que o puesto que, palabra que se utiliza para expresar la causa de un hecho. Entonces, ¿por qué la muerte de Jesús? En primer lugar, porque Dios nos ha amado, nos ama y nos amará tanto. Y en segundo lugar, porque la misión de Cristo no es juzgarnos, sino salvarnos. Es esta segunda razón la que más me ha llamado la atención. Por cierto, Cristo no vino al mundo, no murió y resucitó por aumentar en nosotros la culpa, la desesperación, el asco de la vida, la amargura, la depresión, la comparación malsana. No. Se nos invita a comprender que Cristo no es un juez que espera nuestras faltas o errores. No es un árbitro. No, Él no tiene tiempo para eso. Su única preocupación es ayudarnos, como hizo con la mujer adúltera de Juan 8, a recomenzar el camino con una base más arraigada en la fe sólida, en el amor y la misericordia del Padre. No se trata de un mensaje que abogue por el laxismo, es decir, por un sistema moral o religioso que pretenda minimizar o incluso excluir las prohibiciones y sanciones mediante la ausencia de restricciones. Además, si vemos en el Evangelio, vemos que el rechazo de la luz, que es el Hijo del Hombre él mismo, es ya una condena. Pues es ante todo un mensaje de restauración, de renovación, de renacimiento lo que se plantea. Aunque los ojos de los demás y los nuestros nos juzgan y condenen, los ojos de Cristo nos aman y nos quiere salvar. Yo no te juzgo. Feliz domingo a todos.